El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos Los Jóvenes Titanes, primera parte. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Yo soy Black Hawk. Como siempre les traigo los especiales que les preparamos en esta ocasión sobre Los Jóvenes Titanes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar justamente del super equipo formado por los jóvenes adolescentes compañeros de los héroes más conocidos del universo DC. Entonces, en este caso, como vamos a dividir el video en dos partes, tenemos que hablar justamente de las encarnaciones, tanto aquellos personajes que crecieron y se formaron como adultos, que sería el equipo de los Titanes y el equipo principal y original. Obviamente ustedes ya vieron de pronto los que se han pasado en los videos short, los cortos de menos de un minuto, la historia de los jóvenes Titanes y uno que otro derivado relacionado con una variante de supervillanos, pero bueno. En fin, en esta ocasión, como vamos a hablar de los jóvenes titanes, entonces ellos son una organización de jóvenes vigilantes unidos que luchan contra el crimen. Habían comenzado como un grupo de compañeros que buscaban distinguirse de sus mentores, como Batman, Wonder Woman, etc. Continuarían expandiéndose hasta convertirse en un equipo internacional importante. Sus fundadores originales fueron Aqualad, Kid Flash, Robin, Veloz, o sea Speedy, y Wonder Girl, aunque su membresía se expandería enormemente a lo largo de los años. También se han utilizado los nombres con los que también se han conocido como los nuevos jóvenes titanes, que sería el nombre que utilizaría en la época de Mark Wahlberg y Wolf Pérez cuando trabajaron el equipo en los años 80, y que sería la base fundamental de la serie animada del 2003, el spin-off parodia del 2013, Los Nuevos Titanes, y Titans, que será el último título que inspiraría el nombre de la serie de televisión live action. Los jóvenes titanes fueron creados por Bob Haney y Bruno Premiani, apareciendo por primera vez en el cómic de The Brave and the Bold, volumen 1, número 54 del año de 1954. Como hemos de dividir en dos partes, vamos a hablar justamente de la parte que corresponde, ustedes saben, como siempre lo hago, la parte de la continuidad precrisis y la continuidad actual, y al mismo tiempo hablaremos de la encarnación adulta de los jóvenes titanes que conocemos como los titanes. Y también incluiremos algunas variantes de otros universos paralelos. En la continuidad, digámoslo, New Earth, pues aparte de todo, los jóvenes titanes son un equipo que, aparte de ser jóvenes superhéroes, que son los antiguos compañeros Sydetrix de héroes mayores y experimentados, se juntaron por primera vez cuando Robin, o sea Dick Grayson, Aqualad, o sea nuestro querido primer compañero del propio Aquaman, no Cal Durán, el que aparece, o Jackson Hyde, sino el... Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Y Kid Flash, en este caso a Wallace, a Wally West, respondieron a una emergencia que tenía lugar en el pueblo de la aldea conocida como Hatton Corners. Allí lucharon contra un misterioso villano que se hacía llamar el Mr. Twister. Quiero que tengamos en cuenta más adelante este nombre, porque es uno de los supervillanos que establecerían ciertos conceptos para la retrocontinuidad Prime Earth y New Earth, tras lo que sería el evento DC Rebirth. Después de derrotar a Mr. Twister y robarle los poderes elementales, los tres jóvenes héroes decidieron unirse como los jóvenes titanes. En esta decisión fue apoyada por en este caso fue apoyado por algunos de sus mentores, Aquaman, Flash, y a veces un poquito al regañadientes Batman. Si han leído el cómic de el árbol de los titanes, que hizo como una especie de Rod Girl de los orígenes, mostraron un tono un poco diferente al Batman que suele llevar a cabo negativas, obviamente, de involucrar a sus jóvenes compañeros en otros asuntos un poco más complejos. Pero bueno, su primera misión real como jóvenes titanes también produjo el primer recluta del equipo, que sería Wonder Girl. Donna Troy sería una joven heroína criada en Isla Paraíso, o sea en Themyscira, bajo la tutela de su mentora, la Mujer Maravilla, la madre de Wonder Woman. Es decir, también al mismo tiempo era asesorada por la propia reina Hipólita. Otro miembro fundador fue el arquero Roy Harper, alias conocido como Speedy o Veloz, hoy en día conocido como Arsenal. Aunque estuvo presente desde el inicio del equipo, Speedy no asistía regularmente a las reuniones del equipo ni participaba en todos los esfuerzos que tenía el equipo, a razón de que tenía que estar en constante trabajo con el propio Oliver Queen, es decir, con Green Arrow. La primera aventura del equipo los llevó a la ciudad de Midway, donde lucharon contra Jake Trask, el hombre separado, también Separated Man en inglés. Había estado aterrorizando al gobierno adolescente por un día de la ciudad.
Las aventuras posteriores pusieron en conflicto con una banda de delincuentes que se hacían llamar la banda de pop llamada los The Flips, así como contra un robot gigante conocido el Conquistador. Después de revelar el misterio detrás de la llamada bestia dios de Chakan, los titanes establecieron su primer cuartel general en lo que se denominaría la guarida de los titanes. Esto era mucho antes de la torre de los titanes que todos conocemos en forma de T. The Lair había sido una vez una instalación subterránea que servía como depósito de almacenamiento de registros para Wayne Enterprises, es decir, la empresa de Bruce Wayne. El equipo prosperó y se encontró con varios villanos extraños, como el hot dogger del club de autos, Ding Dong Daddy, y el diseñador de moda de Carnaby Street, Mad Mod, que lo conocimos en la serie animada y que por cierto tiene bastantes diferencias respecto a la versión de los cómics. Por ejemplo, que en la serie tenía una serie de poderes que le quitaban la juventud a las demás personas para ser el mismo joven, algo que nunca tuvo en los cómics. Los jóvenes titanes luego tratarían de ayudar a Richards, en este caso a Dick, a reformar una nueva sala para Bruce Wayne y se encontrarían en una misión para capturar una organización criminal que secuestró las operaciones petroleras de Ciudad Gótica. Con el tiempo los jóvenes titanes conocieron a un industrial millonario llamado Loren Jupiter. Jupiter estaba preparando un programa de capacitación diseñado para ayudar a estos jóvenes héroes para que pudiesen trabajar dentro de una dinámica de equipo. Los titanes acordaron trabajar bajo la tutela de Júpiter y conocieron a varios héroes que, más que todo, eventualmente se convertirían en parte del equipo con el tiempo, mientras perseguían a criminales vinculados en la organización NE3, respaldados por extraterrestres alienígenas de la Dimensión X. No nada que ver con esa Dimensión X que ustedes conocen en particular de las Tortugas Ninja. Los titanes se encontraron con los héroes Halcón y Paloma, quienes también habían estado tras la pista de este líder de la NG3, The Fat Man o el Hombre Gordo. Hop of Dove, o sea, Halcón y Paloma, pronto se convertirían en aliados cercanos y en miembros del equipo. También en este momento, la empática huérfana Lilith Cry, que me parece curioso que nunca la hemos visto adaptada en la televisión animada. Claro, en la serie animada solo tiene un cameo, pero realmente de una manera un poco más formal, se uniría a la organización de Loren Jupiter, así como el boxeador aficionado Mal Duncan. Uno de los héroes más extraños que se había unido a los jóvenes titanes fue el chico de las cavernas perdido en el tiempo, Guinard, que por cierto, este personaje lo vimos también en la serie animada. Incluso todos los que hemos ido mencionando, excepto algunos, irán apareciendo con el tiempo en la serie. Guinard formó un vínculo empático con Lily Craig y los dos se convirtieron en amantes. Bueno, luego llegaría quizás la mejor etapa de los jóvenes titanes, que fue la de Mark Borman y George Pérez. En este caso vendríamos a conocer la famosa Raven, cuando un ser conocido, en este caso Raven, había enviado una llamada de emergencia digámoslo en un comienzo, fue a la Liga de la Justicia que la ignoró. Bueno, hay que decir lo que es pertinente, lo que es la historia que reunió. Terminó llamando la atención, digámoslo así, de Robin, de Dick Grayson, de Kid Flash, o sea, de Wally West, de Chica Maravilla, de Donna Troy. Y esta ocasión ya atendería a otros nuevos héroes que debutarían en esta etapa. E incluso uno de ellos pasaría directamente a la televisión, justamente en las últimas temporadas de los Super Amigos, que sería Cyborg. Y luego tendríamos obviamente la inclusión de un personaje que ya anteriormente había formado parte de los Titanes que había sido Chico Bestia, Changeland, que para esa época pasaría a conocerse por algún tiempo, y la extraterrestre alienígena de origen tamaraniana, Starfire. Los adolescentes se unirían como los New Teen Titans, o nuevos jóvenes titanes, para luchar contra el demonio Trigon, el padre de demonio de su lado sobrenatural de Raven. Después de derrotar en esa primera ocasión a Trigon, los adolescentes se unirían como el segundo equipo oficial de los jóvenes titanes. El equipo de los titanes. El equipo de los titanes procederían, esto viene claro obviamente de una historia específica, que hayan procedido de un futuro alternativo, en este caso podemos decir del reino del hipertiempo, casi tan lejano que en el que funcionaban como un análogo de los jóvenes titanes de hoy en día. Esto se debió a un evento que se conoció la Guerra del Caos, cuando un villano conocido como Lord Chaos se convirtió en el monarca supremo del futuro. Los titanes descubrieron que la única forma de detenerlo era retroceder en el tiempo y evitar las circunstancias que lo llevaron a nacer. Descubrieron que Lord Chaos era el hijo de Donna Troy y su esposo Terry Long. Donna Troy naturalmente se negó a tomar cualquier curso de acción en que condujera a la muerte de su hijo, y en cambio eligió eliminar sus propios poderes
para que el niño no heredara ninguna habilidad superhumana propia. Con la excepción de Mirage, otros miembros posteriores y Terra, la futura línea del tiempo del equipo de los Titanes fue borrada de la existencia luego de los eventos de Hora Cero. Aquí estamos haciendo, obviamente, aclaraciones de lo como para decir, para resumir, ¿no? No hay que olvidarnos que la historia de los nuevos Jóvenes Titanes también involucró las diversas ocasiones que se enfrentaron al Hermano Sangre, el arco del famoso pacto de Judas, bueno, el contrato de Judas, ¿no? Cuando saboteó el equipo de la propia Terra, ¿no? Toda la historia que conocemos en la serie animada, la organización High, los Cinco Temibles, que vendrían a ser villanos que pues serían recurrentes. Luego conoceríamos a un equipo que se conocería como los Nuevos Titanes. Esta variante de los Jóvenes Titanes, esto ocurrió justamente en la Hora Cero, cuando Nightwing renunció como líder del equipo y papel al cual se lo dio al propio Arsenal. Esto fue ya en una etapa un poco diferente, cuando Nightwing pues regresaba justamente a combatir el crimen en Bloodhaven, ¿no? Estuvo de acuerdo que los titanes trabajasen para el gobierno de los Estados Unidos a cambio de que se estimaran sus demandas pendientes. Fue en esta ocasión justamente en los que tuvieron una base satelital que duró 2 números, que es por curiosidad. Y obviamente la conservaron por algún tiempo, que por cierto perteneció justamente al gobierno. En este caso, si mal recuerdo, esto era el Escuadrón Suicida, pero bueno. También se instalaron la base de los Titanes de la Isla de Libertad en Nueva Jersey, con una lista con la que formaba Chico Bestia, Donna Troy, Kyle Rayner, el Linterna Verde más joven y el último que se dio tras el evento Crepúsculo Esmeralda, el superhéroe que eso sería miembro de la Sociedad de la Justicia de América y obviamente eventualmente de Combatientes de la Libertad, conocido como Damage, el joven Impulse, o sea, el nieto de Barry Allen, Mirage, Terra, una versión que era conocida como la Doppelganger, la propia Matrix, Supergirl y Minion. El equipo se había disuelto cuando el sargento o Serge Steel, que por cierto ya hablamos de ese personaje en el canal, les recortó la financiación del gobierno en algún momento. También fue durante el evento de Hora Cero que el antiguo miembro de la Liga de la Justicia, Atom, en este caso Ray Palmer, de alguna manera había retrocedido en edad, es decir, había rejuvenecido temporalmente a la edad física de 17 años. Con esta alteración cronal duraría poco tiempo después cuando fue miembro brevemente Atom y formaría parte del legado de los Jóvenes Titanes. El arco de los hijos de Titán. Bueno, un pequeño contingente de Scions fue capturado y esclavizado por una raza alienígena conocida como Shi-San Natal, perdone la pronunciación. La intención de Shi-San Natal era sembrar en el planeta Tierra con varios agentes durmientes cuyos cuerpos serían modificados genéticamente para aprovechar un gran poder y luchar contra la población superhumana de la Tierra. Los Shi-San Natal esclavizaron a varios Scions y los pusieron a trabajar para llevar a un buen término sus planes desde un laboratorio desde la luna de Titán. Durante 17 años los Scions monitorearon el progreso de 8 humanos genéticamente modificados, uno de los cuales, Audrey Spears, se crió en una cámara de realidad virtual en Titán, la luna obviamente. Audrey y los demás miembros, compañeros que eran conocidos como compañeros semillas, que escaparon de la luna Titán con la ayuda del héroe conocido ahora como Atom, secuestraron a un científico Scion llamado Dorek, regresando al mundo de su nacimiento y se convirtieron en el segundo grupo de jóvenes en llamarse a sí mismos Jóvenes Titanes. Este grupo de Jóvenes Titanes estuvo formado por un joven Atom Ray Palmer, ex miembro de la Liga de la Justicia, con la capacidad de reducirse de tamaño subatómica, que había retrocedido a la edad de un adolescente. Se uniría Tony Monetti, que por cierto la conocería en los cómics de Titan del 98, que es Argenta, mimada Jersey Girl, que podía generar explosiones de plasma plateada y formas geométricas simples. En la versión de la serie animada, era una chica gótica que se unió al equipo y solamente tenía pocos diálogos. Otro de los miembros sería Yoto Isaiah Crocker, un niño prodigio que podía generar energía térmica concentrada en sus manos y usar una energía que podía absorber la información de los objetos. Otro sería Prisma o Prince Audrey Spears, criada en Titán. Prince podía absorber y refractar la radiación ultravioleta a una variedad de efectos. Y el otro personaje que sería Risk, Cody Driscoll, Cody, el máximo tomador de riesgos. Es decir, de ahí lleva su nombre como superhéroe.
cual poseía fuerza, resistencia y algunos aditamentos superhumanos. Los titanes inicialmente vivieron en la Torre Solar de Metrópolis, donde fueron acompañados por el filántropo multimillonario Lauren Jupiter, el criminal reformado Neil Richards y el misterioso Omen. De hecho, este misterioso Omen sería mejor conocido más adelante como Lilith Cry una vez más. Su primera misión como equipo los enfrentó a Pylon y su organización The Veil. El objetivo de Pylon era estudiar y erradicar a las formas de vida alienígenas en el planeta Tierra, independientemente de si representaban o no una amenaza viable. Se les había arreglado para capturar al salvaje alienígena conocido como Fringe, otro miembro del equipo, así como a Supergirl, o sea, Matrix. Los jóvenes titanes se unieron a Nightwing, Robin y el Capitán Marvel Jr. o CM2, es decir, Shazam Jr., para que los rescatasen. A través de esto, los titanes se enteraron de que el Fringe también era un experimento de Hishan Natal. Hay que recordar que incluso durante todos esta etapa del equipo, incluso conocimos a otro personaje que también trabajó con Sarge Steel, incluso espiando al propio equipo, ¿no? Aunque de una manera un poco más sutil, que más adelante les contaré. Unas semanas después de la misión, los titanes se mudaron de la Torre Solar y se mudaron a un apartamento de última generación en Knockout Video en el centro de Metrópolis. Poco tiempo después, los titanes se encontraron con su primer supervillano, Dark Nemesis. Pylon había contratado a Dark Nemesis para capturar a los titanes y poder estudiar sus poderes. Los villanos provocaron que los titanes cayeran en una trampa de Mine of the Universe en Minneapolis, Minnesota. Los titanes perdieron su primera batalla contra Dark Nemesis y fueron capturados y encarcelados dentro de cubos de contención diseñados para negar sus poderes. Atom, sin embargo, logró liberarlos y los titanes defendieron y finalmente derrotaron a sus adversarios. Otro dato curioso es que incluso en la época de los nuevos jóvenes titanes llegaron a tener incluso el famoso arco de la Iglesia de la Sangre. Incluso estos personajes serían también constantes en otras encarnaciones posteriores. Luego este evento llevaría inmediatamente a los titanes a un viaje a un mundo perdido en el propio Skartaris para rescatar a su compañero de equipo desaparecido, Prisma. En este caso les quiero decir que Skartaris ya hay una biografía de hace varios años, de las primeras que yo desarrollé en la época en que yo hacía todavía Loquendo, pero bueno. Durante esta aventura los titanes se unieron al señor de la guerra Travis Morgan y su esposa la reina Tara contra las fuerzas de la malvada hechicera Mortalia. Lograron rescatar a Prisma y a la hija de Warlord, Jennifer Morgan. De camino a casa de Skartaris, los titanes hicieron una parada improvisada en Love Junction, Canadá, donde se vieron obligados a enfrentarse a una comunidad de caníbales. Luego vendría el equipo de los titanes adultos. Los titanes estuvo formado por ex miembros de jóvenes titanes que habían superado su límite de edad máximo para unirse a los jóvenes titanes. En este caso ya un Dick Grayson era, que por cierto ya era adulto, ¿no? Ya había estado en la universidad y todo, que había sido un ex titán o un ex joven titán como Robin, Wally West como Kid Flash, Roy Harper como Speedy. En este caso estos personajes asumieron identidades como Nightwing, como Flash. Recuerden lo que sucedió en la crisis en las Tierras Infinitas con Barry Allen, Roy Harper, que obviamente pues se hizo conocer como Arsenal. Los demás miembros se mantuvieron con la misma identidad desde la infancia hasta la edad adulta. Definitivamente quiero decir que incluso hay muchas historias que a lo largo de los años pues no caben tanto como para contarlas acá, pero en esos pequeños lapsus he ido contando algunos detalles que valen la pena traerlos. Igualmente son tantos que habría que resumir mucho. Previamente a la historia de Crisis Infinita, pues todos conocemos el equipo de la Justicia Joven, ¿no? Este equipo precisamente tuvo una aventura con los titanes de Dick Grayson, ¿no? Los titanes adultos, en el que se unieron en un crossover llamado Día de Graduación. Optitron se ofrecería a los titanes y a la Justicia Joven como patrocinio corporativo, como una deducción de impuestos, pero Nightwing se niega enojado y son atacados por un androide que estaba fuera del recinto. Ambos equipos quedarían hospitalizados y dudando de sí mismos, pero se ven obligados a perseguir a un Superman robótico rebelde que era el androide que liberaron, y aquí Lilith Kratos, alias Omen, moriría. Acabarían con este robot, pero Donatello moriría en combate, o al menos hasta este punto se supo que había muerto temporalmente, ¿no? Y ambos equipos se disolverían por la tragedia, sintiendo que no valdría la pena que sus seres queridos siguiesen formando parte de esas filas de héroes asesinados y involucrando a otros personajes
en esa carrera oscura. Tanto Arsenal como Nightwing continuarían aceptando el patrocinio de Optitron y formarían en este caso un equipo un poco más adulto y un poco más del estilo Batman, ¿no? Que sería el equipo de los Outsiders, como un equipo que pudiesen liderar sin ataduras emocionales. Sin embargo, tendríamos que volver a una encarnación original de los años 80 y vendrá el arco del juego de niños. Teen Titans, un juego de niños que sería una historia conocida como en este nombre. Aquí, Chico Bestia, Cyborg y Starfire decidían ser mentores de la siguiente generación que había establecido una nueva torre de titanes solo para los fines de semana en San Francisco y enviando invitaciones a héroes como Impulso, al tercer Robin, en este caso a Tim Drake, a Superboy, a Connor Kent y a Wonder Girl, en este caso a Cassandra Sandsmark. Reaparecería un villano de la época de los New Teen Titans, en este caso de Destro, que había matado al amigo de Wintergreen, y emboscaría a los titanes en la isla de Alcatraz, donde habrían dado un golpe en las rodillas a Impulso y le diría a los chicos que no deberían usar disfraces. Al equipo se les mostrarían estatuas de los titanes muertos para comprender los riesgos que corren. Deathstroke revelaría que en realidad estaba poseído por su hijo, el llamado Joseph, alias Jericho, ex miembro de los Titanes que se le había creído muerto. Jericho lucharía contra ellos mientras Chica Maravilla recibiría su propio lazo mágico de Ares e Impulso pasaría un año relativo en la biblioteca convirtiéndose en Chico Flash, es decir, estamos hablando de Bart Allen. Raven reaparecería después de su arco en el que la vimos morir sacrificándose su vida después de que ella había manifestado su lado oscuro demoníaco en un arco que fue en los años 90, que fue casi al final de los cómics de New Titan, ¿no? De Nuevos Titanes, que obviamente la puso a vagar con su alma de cuerpo en cuerpo y bueno, digámoslo así, era una especie de fantasma. Aquí fue cuando conocimos que Raven de alguna manera había revivido por ese tiempo, ¿no? Y obviamente había ocupado un nuevo cuerpo adolescente, apareciendo a través de un portal y luego desvaneciéndose nuevamente cuando Jericho la poseyó, y los titanes pudieron relajarse al día siguiente con Superboy, en este caso obviamente Connor y Wonder Girl, compartiendo su primer beso. La Liga de la Justicia llegaría a ver cómo estos titanes estarían luchando por un simple malentendido, hasta que Nightwing llegaría para explicar que necesitarían confiar en la nueva generación más joven, es decir, que tenían cierta reticencia que se formara un nuevo equipo, la propia Liga de la Justicia, alrededor de los nuevos héroes de la nueva generación. Por lo tanto, Deathstroke juraría venganza ante esto, pero los titanes se relajarían más felizmente y mejor adaptados a sus vidas una vez más, que terminaría este primer fin de semana. En el arco de los jóvenes titanes Familia Perdida, los titanes se involucrarían cuando los padres adoptivos de Rose Wilson, alias Ravager, son asesinados por Wade LaFarge, aunque asumirían que fue una estratagema del Deathstroke para recuperar a su propia hija. En la isla de Alcatraz reabriría en San Francisco una base de operaciones y los titanes tendrán la tarea de escoltar a los prisioneros metahumanos de aquel lugar. Mientras lidiarían contra Gizmo y Mammoth de los 5 temibles, Deathstroke cazaría a Raven contra Rose, justamente una batalla contra ellos, a su lado como Ravager, antes de que esta determinara a unirse a este equipo. Mientras Robin los llevaría a dar un paseo por el Batimóvil robado, curioso, recibirían gritos empáticos de la ayuda de Raven, lo cual llevaría a que el nuevo hermano Sangre tuviese la intención de casarse con ella para poderse infiltrarse en la iglesia de la sangre para poderlo detener. Este Brute es un adorador de Trigon y despertaría a la Raven para detener su profecía apocalíptica. Curioso, ¿verdad? ¿No lo han visto en la serie de Titans temporada 4? Sangre sería derrotado y enviado a una dimensión similar al infierno. Raven liberaría a Jericho, pero sin embargo Cyborg pudo atraparlo en un disquete. Como recuerden que él era telépata y todas esas habilidades especiales bastante interesantes. Y recuerden que en esa época fue cuando Jericho se había vuelto un poquito chiflis. Chico Bestia convencería a Raven para que confiase en sus amigos y se reincorporase al equipo. Bueno, aquí tenemos también otro arco que se llama Beast Boys and Girls. Los jóvenes titanes disfrutarían de un fin de semana libre. Eso ya es, obviamente, todo esto es la etapa de Geoff Johns en los cómics de los jóvenes titanes. Y aquí Superboy viajaría a Ciudad Gótica cuando Robin no aparecía y descubriría que Stephanie Brown lo había reemplazado. Chico Bestia se curaría de su sacutia, pero el virus, que por cierto esto era un virus, ¿no?,
que comenzaba a infectar a los demás escolares, mientras que el Dr. Robin intentaría arreglar al propio Chico Bestia. Los titanes se reunirían a niños transformados. Samuel Register es contratado como un experto para ayudar, pero se revelaría que era un villano llamado Zookeeper, responsable de la propagación de dicha enfermedad. Chico Bestia se vuelve a infectar con la enfermedad para detener a Zookeeper, pero renunciando a su oportunidad de ser normal. Raven decide seguir una vida normal y Robin regresaría después de los eventos del cómic de Batman Juegos de Guerra. Superboy y la Legión de Superhéroes. Esto quizás no lo conocían, pero fue uno de los pocos crossovers que se dieron en los tiempos en que la Legión de Superhéroes estuvo visitando el tiempo presente, luego de haber tenido su crossover de Leaning Saga, que fue un crossover que tuvo con la Sociedad de la Justicia y que todos conoceríamos como Starboy se convertiría en miembro de la Sociedad de la Justicia de América. Pero bueno, esto sería parte del arco que se conoce como El futuro es ahora. La próxima aventura de los jóvenes titanes de esta nueva etapa, la etapa de, como lo diríamos con palabras más entendibles, las del tercer Robin Team Drake, que terminarían siendo transportados varios años hacia el futuro de la Tierra. Se habían unido a la Legión de Superhéroes para luchar contra un ejército de 500 miembros de los 5 Fatales. Los 5 Fatales cazados, o que cazaban como se les llamaban, estaba formado por 100 versiones de este equipo, todas las cuales procedían de dimensiones alternativas. Durante la batalla, Superboy usaría la hacha atómica del Persuador para abrir una grieta, enviando todas las contrapartes dimensionales a una dimensión de origen. Como resultado, sin embargo, la Legión también se había perdido en el infinito. Luego vendría el arco de los Titanes del Mañana. Mientras intentaban regresar a casa, los jóvenes titanes se desviaron a una línea de tiempo alternativa unos 10 años en el futuro de su línea de tiempo original principal. Aquí conocieron versiones más antiguas de sí mismos, desde que entonces habían adoptado el legado de sus heroicos antepasados. Sin embargo, a diferencia de los verdaderos jóvenes titanes, estos titanes del mañana habían abandonado a sus anteriores miembros por ideas de heroísmo y habían adoptado una actitud muy poderosa hacia la lucha contra el crimen, un poco más estilo de los héroes de la Liga de la Justicia, pero un poco más ruda. Robin en particular se había disgustado cuando descubrió que su yo mayor fue asesinado por criminales con una pistola mientras se ponía el nombre y el disfraz de Batman. Los jóvenes titanes se reunieron con un grupo renegado de ex titanes de esta línea del tiempo a la que se habían referido como los Titanes Este, algo que ya vimos en los shorts. Los miembros de los Titanes Este aún mantendrían un sentido de la virtud y ayudaron a los titanes perdidos en el tiempo a regresar a su propia era a través de la caminadora cósmica de los velocistas. Asimismo tendríamos el evento de crisis de identidad, que también tuvo como un impacto en la historia de estos personajes. Durante este tiempo, los jóvenes titanes aceptaron varios miembros dentro de la encarnación del equipo, es decir, nuevos miembros en las filas. La primera fue Mia Derden, la segunda Speedy, que por cierto era la otra compañera de Green Arrow, que recién había tomado el manto de Veloz, un nombre usado anteriormente por el veterano titán Roy Harper, alias Arsenal hoy en día. También reclutarían a la nueva Dawn, o sea, la nueva paloma, Dawn Granger, la segunda heroína en defender ese nombre de Dove. Complementando a Dove estaba su hermana Holly, quien usaría el papel de Hop, o sea, de halcón, halcón y paloma. Esta nueva encarnación de halcón y paloma comenzaría su corta permanencia en el equipo durante la batalla masiva en Filadelfia contra otro viejo enemigo de los titanes, el Dr. Luz. Luego vendría el crossover de los jóvenes titanes y los outsiders de Nick Grayson en el crossover conocido como Los Iniciados. Superboy se afeitaría la cabeza. Ojo, aquí es donde conoceríamos la famosa rapada de Superboy que hemos visto en la serie de televisión live action, y se volvería loco cuando Lex Luthor usaría su conexión genética para lavarle el cerebro. Los outsiders experimentarían una tradición similar cuando se revela que Indigo, una especie de, como lo diríamos, Brainiac, de otra realidad alterna, bueno, de un futuro, ¿no? Porque igual se le conoce por cierto como Brainiac 8. Es descendiente del propio Brainiac 8 o 7. Bueno, es una confusión que siempre me pareció muy particular. Este Brainiac y Luthor se revelaban como los autores intelectuales cuando habían enviado un ejército de robots de Superman para masacrar a ambos equipos. Los jóvenes titanes y los outsiders trabajarían juntos para derrotar a los robots.
Chica Maravilla desprogramaría a Superboy liberando su ira a través del lazo del rayo. Superboy golpearía a Lex Luthor hasta que éste escapase. Starfire destruiría la nave de Brainiac y Chief mataría a Indigo. Superboy decidiría hacer una pausa en la granja de los Kent porque le preocuparía volver a lastimar a sus amigos. Raven lo visitaría para asegurarse de que aunque es un clon, sí tiene un alma. Los jóvenes titanes durante la crisis infinita. Bueno, en este evento pues se supone que los jóvenes titanes también tuvieron participación en los eventos de la crisis infinita, porque tuvieron un papel integral durante dicha catástrofe planetaria. Incluso en el evento de Life and Death, parte del mismo evento, durante la batalla de Blue Haven, Superman había seleccionado personalmente al propio Robin Drake para coordinar los esfuerzos de rescate de la ciudad que estuvo asediado después de haber sido atacada por Chemo, por cierto, supervillano que ya tuvo su biografía en el canal. Varias veces durante esta crisis los titanes se encontraron en batalla campal contra el demente Superboy de Tierra Prima, es decir, Superboy Prime. Su lucha contra Superboy Prime tuvo un gran costo, cuando el kryptoniano de Viento de Sangre masacró brutalmente a varios ex-titanes, incluidos al Baby Wild West, por cierto, y haciendo referencia a este personaje, Baby Wild West era un personaje esencial en un evento que fue la época de finales de los 80 y comienzos de los 90 del cómic New Titans, que dio origen al arco de la sociedad Wild West, que era como una especie de robots monstruos, ¿no? Bueno, aquí también incluso incluyen ese evento de Crisis Infinita a Bushido y a Panta, que por cierto Panta hacía de la madre Baby Wild West. Riggs también resultó gravemente mutilado por el propio Prime cuando le arrancó el brazo y había muerto por una pérdida sustancial de sangre si no fuera por los esfuerzos de Raven. Sin embargo, la pérdida de los titanes fue cuando uno de los suyos, Superboy, es decir, Connor Kent, sacrificó su propia vida para detener las maquinaciones del titiritero de Superboy Prime, el propio Alexander Luthor de Tierra 3 pre-crisis. Se dirigió un monumento especial a este Superboy en Centennial Park en Metrópolis, junto al que honra al propio Superman. Los eventos del año después y Teen Titans de New Teen Titans. En esta historia, cuando Cyborg despertaría de su coma luego de haber hecho el arco contra los titanes de Deathstroke, combate contra ese equipo que fue durante el evento de los años después, y al mismo tiempo un equipo que él creó de manera alterna que duró muy breve. Los titanes se reduciría a un equipo formado por Chico Devonio, Kid Devil, ¿no? Ravager, que se había finalmente unido, Robin, Wendy y Marvin. Curioso, ¿no? Le pedirían a Cassandra, a la Chica Maravilla, que volviera a ser el equipo y le ayudaran a localizar a la Hermandad del Mal hasta que llegase al Chico Bestia con la Patrulla Condenada, con el que había estado durante un tiempo. Por cierto, la Hermandad del Mal también ha formado parte de esas historias en los cómics de los Jóvenes Titanes, especialmente en la serie de cómics New Teen Titans Spotlight. Robin comenzaría a sospechar que el jefe, es decir, Niles Caulder, había estado manipulando a su equipo para que se odiasen entre sí y se enfrentaran a Malá, o sea, Mosiu Malá y a Cerebro, que había tomado un cuerpo humano clonado. Después de derrotar a la hermandad, Robin se ayudaría al propio Mentor reformado, luego de haber sido una etapa de villano, obviamente a sacar del equipo al propio jefe, es decir, a Niles, como líder de la Patrulla Condenada, aunque Chico Bestia decidiría quedarse con su familia. Chica Maravilla volvería a unirse a los Titanes y descubriría que Robin está tratando de clonar a Superboy, lo que nos llevaría a compartir un beso desconsolado antes de que ella se escapase llorando. Curiosamente, le estaba poniendo los cuernos. Pero bueno, lo cierto es que en esta historia hay una cosa bastante particular, y es que resulta que en los cómics de 52 veríamos a Wonder Girl asistiendo a una misteriosa organización que buscaría precisamente honrar el esfuerzo de revivir al propio Superboy, que por cierto estuvo en una etapa un poco algo delirante nuestra querida Cassandra Sasbar. Luego los titanes alrededor del mundo, otro arco de los cómics de los Jóvenes Titanes, intentaron localizar a la propia Raven, que había otra vez desaparecido, que había estado desaparecida tras la crisis infinita. Sus esfuerzos llevaron al otro lado del mundo, donde tuvieron encuentros con el superagente ruso Estrella Roja, un antiguo titán y amigo de Starfire, y la heroína atómica, y por cierto traidora, después más adelante y lo sabrán, Bombshell. En ese momento
hermano Sangre volvió a amenazarlos una vez más, tratando de reclamar a Raven como suya. Durante esta pelea que había seguido, Bombshell se había revelado como una traidora, que aquí es donde ya les decía, y a Miss Martian, que había mostrado su lealtad a los titanes al luchar valientemente contra ella. Cuando concluyó el debacle del hermano Sangre, se supo la razón por la cual había estado detrás de la desaparición de Raven. Habiendo tomado el disco que contenía la energía vital de Jericho, usaría la magia y el charco de la sangre del hermano Sangre para poder resucitar a Jericho en un cuerpo nuevo, libre de los malos impulsos que una vez lo dominaron. Jericho regresaría a la Torre de los Titanes como un ser humano normal. El arco que ahora sí les voy a contar y que se une justamente a lo que ya vivimos en los shorts. Jóvenes Titanes, Titanes Este. El padre de Jericho, Deathstroke, pronto se había enterado de la resurrección de su hijo y buscó de asegurarse de que tanto Ross como él tuviesen un lugar entre los titanes, de alguna manera tratando de intentar de volver a confiar en los mismos héroes. Con el fin de facilitar un entorno familiar adecuado para su descendencia, Deathstroke se involucró en el elaborado plan para obligar a los titanes a aceptar a Ross y a Joey en sus filas. Con tal fin, reclutaría a varias personas con superpoderes en un nuevo equipo de Titanes Este. Titanes Este y los jóvenes titanes lucharían entre sí en una batalla campal que los llevaría de regreso a Nueva York y a la isla de los titanes original. Al final los titanes resultaron victoriosos, pero Deathstroke logró eludir su captura. Ni Ross ni Jericho se enteraron de las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de su padre. Luego esto los lleva al evento de cuenta atrás para Crisis Final. Como algunas de las historias de los cómics se entrelazan con la maxi serie de 52 números conocida como Cuenta Atrás para Crisis Final, no la otra serie de 52 que ya también estuvo conectada. En esta ocasión fue también el periodo en el que los otros ex-titanes perdieron la vida a causa de otros actos de violencia. Aquí hablamos de justamente la aparición de uno de los llamados monitores. Y de hecho, uno deshonesto de una de esas versiones, llamado Solomon, había terminado de asesinar a Dueladen, que había sido miembro de los Titanes Oeste, que una vez se hizo llamar la hija del Guasón. En ese momento descubrió que esta duela era en realidad una anomalía de una realidad divergente denominada Tierra 3, del multiverso regenerado, o al menos resultante. Del mismo modo, Bart Allen regresaría de la Speed Force, ahora físicamente mayor, cuando entraría por primera vez a escena. Después de un periodo breve como Flash, Bart sería asesinado por el equipo de los Rogues. Obviamente esto sería más explicado más adelante, cómo regresaría a la vida. En medio del caos y la muerte interminable, dos miembros más se unieron a los jóvenes titanes. En este caso, Kid Devil, antiguo compañero de Shadowpact, Blue Devil, se unió al equipo poco antes de la batalla con los Titanes Este. Supergirl también se había unido al equipo, aunque en esta ocasión no sería la propia versión de Matrix, sino la Supergirl que todos conocemos a la actualidad. Pero sus acciones luego del incidente de las Amazonas al ataque causaron una ruptura entre Chica Maravilla y ella, dejando al equipo después de solo unas pocas aventuras. Jamie Reyes, el nuevo Blue Beetle, comenzó a asociarse con los Titanes, pero no se había unido oficialmente al equipo, e incluso veríamos la aparición del propio Static. Posteriormente los Titanes participaron en un segundo enfrentamiento contra los Titanes del Mañana, una vez más acompañados por la amenaza cósmica de Starro el Conquistador. También se habían cruzado con un nuevo equipo de jóvenes villanos conocidos como los Titanes del Terror, que también hablaremos en la segunda parte. Titanes Unidos. Un segundo equipo formado de titanes mayores se formó poco tiempo después de la batalla de los jóvenes titanes contra Starro y los Titanes del Mañana. Habiéndose distanciado del equipo de San Francisco, Cyborg comenzó a reclutar jóvenes héroes de una nueva versión de los Titanes Este, algunos miembros como Anima, que había servido a la lista de las encarnaciones anteriores, otros eran héroes aficionados como Powerboy o la Pequeña Barda, que tenían poca experiencia trabajando con una dinámica de equipo. Cyborg sospechaba que Powerboy era peligroso y principalmente lo invitó a un grupo para poderlo vigilar. Durante un ejercicio de entrenamiento en la isla de los titanes, un asaltante misterioso atacó a los héroes neófitos y Powerboy murió en el ataque. Otros reclutas como Halcón y Paloma, Lagoon Boy, también habían resultado gravemente heridos. La noticia de este incidente llegó a los ex miembros de los nuevos jóvenes titanes y héroes que reformaron su equipo bajo el equipo adulto de los titanes para investigar el asunto. Pronto habían descubierto que la amenaza se originó en el engendro de uno de sus enemigos más peligrosos, conocido como Trigon.
el arco de la trampa mortal. Poco tiempo después del evento de Crisis Final, los jóvenes titanes experimentaron otra importante reorganización en su lista de miembros. El líder de mucho tiempo, Tim Drake, dejó el equipo a raíz de la aparente muerte de su mentor Batman. Los reinados de liderazgo del equipo por la lucha por el liderazgo del equipo fueron entregados a Chica Maravilla, quien tuvo una sesión de inscripción abierta en busca de nuevos miembros e integrantes, muchos de los cuales llegaron a la campaña de afiliación. Eran héroes neófitos que antes eran prisioneros del Rey Reloj y les había lavado el cerebro para que participasen en combates de gladiadores en el conocido Dark Cyclops, y conocieron en la miniserie Titanes del Terror, al cual se había terminado uniendo Ravager, que pasó a ser de un equipo de villanos a un equipo, digámoslo así, antihéroes a sueldo. Después de analizar cuidadosamente a todos los reclutas potenciales, la lista final consistió en la Chica Maravilla, Aquagirl, Blue Beetle, Bombshell, una vez reformada de alguna manera, aunque siento, como se dice, viéndola como dice, usted nos traicionó, pero ahora ya que quiere volver a cambiar, entonces ahí la tenemos aquí, así eso es lo que pasaba. Luego está Kid Eternity, Miss Martian, Ravager una vez más, y Static, y ahora un impotente Eddie Bloomberg. Inmediatamente después de su formación, los jóvenes titanes se unieron a sus contrapartes más antiguas de la costa oeste, los titanes, para evitar que un loco Jericho matase a docenas de personas en un restaurante de moda en Nueva York. Este debarque también puso a los jóvenes titanes en conflicto contra un nuevo vigilante, que había estado operando en Nueva York y Ciudad Gótica durante varios meses. Ambos equipos lograron derrotar a Jericho, una vez más vuelto loco, pero fue el vigilante quien asesinó, o al menos que atestó el asesinato al villano por un golpe paralizante al quitarle los ojos, es decir, la fuente de sus poderes. Justamente en el número 89 de la serie del volumen 3 de los jóvenes titanes, Batman y el nuevo Robin, Damian Wayne, es decir, Dick, y el propio Damian, llegarían a la torre, y Damian, curiosamente, se autoproclamó líder, sin haberle invitado a hacerlo. Sin embargo, a regañadientes el equipo terminó aceptando al propio Robin, pero no como su líder. Más tarde estropearía una misión para el equipo cuando un adolescente telepático llamado Barney había quedado enloquecido, y Raven lo terminaría calmando, solo para que Damian lo atacase y lo dejase escapar. En los Titanes del volumen número 93, el equipo se encontraría con una chica de energía lumínica llamada Solsticio, después de una serie de desapariciones que harían que la señora Sandsmark pidiese ayuda a los jóvenes titanes. Posteriormente, Damian dejaría el equipo y fue reemplazado por Tim Drake, que regresaría al equipo después de cierto tiempo. Bueno, aparte de todo, esto también convergería en otra historia que derivaría en la historia de Cry for Justice. Todos la conoceríamos cuando perdió justamente Roy Harper Arsenal su famoso brazo, que terminó siendo una especie de villano o antihéroe, siendo perseguido por los miembros de la Liga de Justicia del Donald Trump. Recordemos ese equipo que unos miembros de los Titanes formaron parte de esa Liga de la Justicia de Cry for Justice, bueno, posterior a ese evento, y aparecería un equipo de titanes de alquiler que más adelante hablaremos. Bueno, entre sus equipos paramentales o parafernales que han formado parte del equipo, es que, bueno, pues se caracterizan entre los fundadores el lazo dorado de Donatroy, el lazo de rayo, el teléfono de los titanes, el cinturón trinitario ya saben, de Robin o el que sea. Hemos visto diferentes vehículos, el Sky Circle, el chorro, bueno, un aparato volador en forma de T, el Sub-T y el ala volante. Aunque este equipo se presentó originalmente durante la era de publicación de la Tierra 1DS, su existencia después de los eventos de la serie limitada de la Crisis de las Tierras Infinitas del 85 al 86 permanecería intacta, y obviamente los eventos previos y posteriores a la Crisis y lo de Dark Crisis pues ha replanteado muchas cosas, reformulado otras, en fin. Bueno, por lo tanto, esto es más o menos lo que ha abarcado la continuidad Prime Earth. Bueno, New Earth, perdón. Porque a continuación sí vendremos a tocar la continuidad de la Prime Earth, que debutó en el volumen 4, en el número 4 del febrero de 2012. Obviamente, pues hay que decir lo siguiente que dice Damian Wayne a continuación. Tim Drake y yo teníamos nuestras diferencias, pero admito que era un gran caballero o un gran hombre. A pesar de sus mejores esfuerzos,
En los últimos años los jóvenes titanes han sido perdedores, criminales, una broma. Representaron lo que está mal con esta generación más joven de los llamados héroes. No merecían ser llamados un super equipo, pero podríamos hacerlo mejor. Damian Wayne. A diferencia de la encarnación New Earth, la encarnación Prime Earth, obviamente es un equipo no solamente de superhéroes dirigido inicialmente por el primer Robin original. Bueno, esto lo vamos explicando porque hubo una serie de cambios, porque hubo una serie de equipos primarios en esta nueva continuidad de los Nuevos 52, uno liderado por Tim Drake como Red Robin, pero nunca se desconocía, o por lo menos se desconocía al comienzo, el cambio que tuvo la continuidad, lo cual había ignorado el equipo primario de los jóvenes titanes que ya hemos contado anteriormente. Pero como el equipo había sido borrado de la memoria colectiva del mundo durante un tiempo en un intento por evitar el surgimiento de un demoníaco Mr. Twister, ojo, porque lo que yo les decía, que eso vendría a ser contado en el arco de la Casa de los Titanes o Titans Hunt como tal. Cuando fundó el equipo, este Red Robin pensó que era el primer Robin en usar el nombre, curiosamente algo que nunca fue. Después de ser disuelto este mismo equipo por Red Robin, que ni siquiera tenían base de operaciones, se formó un nuevo equipo liderado por el cuarto Robin, es decir, Damian Wayne. Historia. Al menos desde lo que nos cuentan en la continuidad de la Casa de los Titanes o Titans Hunt, este equipo sí había sido fundado por Dick Grayson, y los jóvenes titanes originales se formaron hace muchos años después de una aventura en Hayton Corners, formados por los compinches, es decir, los miembros compañeros de varios superhéroes destacados del mundo, aunque originalmente estuvo formado por el Robin de Dick Grayson, la Wonder Girl de Donna Troy, Guard, por cierto que se me olvidaba que era el Aqualad, Veloz y Kid Flash de Wally Westman y Roy Harper. El equipo se expandiría más tarde tomando a otras personas como Garnan, el chico cavernícola, Dove, Don Hall, Halcón, el compañero de Don Hall, Guardián, que por cierto era el propio Mal Duncan, y una versión de Tierra 3 de Duela Dead, y entre otros. Esto es lo que nos contaba la miniserie, resumiendo el retcon de continuidad. En las interacciones posteriores, varias versiones del equipo formarían con el tiempo casi todas un Robin u otro, con la notable excepción del equipo Titanes. En un momento en el que fueron miembros aquí, también surgió la formación de Cyborg, Chico Bestia, Raven, Starfire, que vivieron en la Torre de los Titanes, y asimismo todos recordaríamos que de acá se derivaría un equipo formado por el propio segundo Robin, Jason Todd, y que también llegó a formar incluso el propio Dick Grayson, que sería los Outlaws. El conflicto con Mr. Twister, según la serie Titans Hunt. En algún momento los jóvenes titanes originales volvieron a estar juntos y se enfrentaron al increíblemente poderoso Mr. Twister. Para evitar que se desatara el mal sobre todo el universo, los titanes tuvieron que olvidarse por completo de Twister, los jóvenes titanes y sus vidas pasadas. Eso se logró cuando Omen, Lilith Cry, rejuvenecida y revivida en esta ocasión, borró los recuerdos de todos los que habían sido titanes, incluidos los propios titanes. Estos recuerdos permanecieron borrados hasta que Mr. Twister continuó creciendo en poder sin la ayuda de los titanes, comenzando todo de nuevo. De aquí nos lleva justamente al equipo de Tim Drake. Tim Drake fundaría una nueva interacción de los jóvenes titanes como una fuerza contraataque para lidiar contra Numigi, la organización esta que venía de un ser que provenía de un futuro alternativo conocido como Harvest. Como nadie podía recordar los equipos anteriores, Tim Drake creía que esta era la primera iteración de los jóvenes titanes. El arco es nuestro derecho a luchar. Luchando contra la organización misteriosa conocida como No Here, que secuestra jóvenes metómanos y mata a los que se niegan a seguir sus órdenes, Tim Drake reclutaría a sus adolescentes compañeros, que son el objetivo de este nuevo y amenazante enemigo. Red Robin quiere construir una alianza, ya que sabe que no pueden ir contra Neo-Her en ninguna parte y solos. Primero se acercaría a Cassandra Sasmar, una chica con los poderes de una amazona, pero no logra convencerla al comienzo de unirse a su iniciativa. Mientras viajaría a Nueva York con otra meta joven a la que ayudó Celine Patterson, Tim conocería a Miguel Barragán. En este caso hablamos de el personaje de Barricade, Barricade, es un nombre bastante difícil de pronunciar. Un héroe mexicano que se hace llamar Bunker. Por cierto, Bunker, es que a veces no me acuerdo por el nombre, pero bueno. Que se vio la súplica de Tim Drake para que uniese
a él fuerzas y viniera a los Estados Unidos para que lo encontrase y se uniese a él. Por cierto, es el primer personaje en mucho tiempo que sería abiertamente LGBT dentro del equipo. Ahora en Manhattan Team, Miguel y Celine darían la bienvenida a un par de fugitivos de la fortaleza de Nubhir, Kid Flash y Solstice. Mientras se conocerían, se toparían con una transmisión de televisión que mostraría casi luchando contra un misterioso superhumano con el símbolo S en el pecho, justo en el medio de Times Square. Al ayudar a un amigo, los jóvenes titanes se reunirían por primera vez y lucharían contra este enemigo desconocido que también trabajaría en Nubhir. Aunque no podrían derrotarle, los titanes hacen un equipo hace que llamen la atención de un autodenominado Superboy, dudase de la causa de sus amos, decidiendo dejarlos en paz y marchándose. De regreso al cuartel general del Team Drake, el equipo pronto tendría que ayudar a Bark Allen con sus poderes, desestabilizando sus poderes después de que su pelea que había tenido con Superboy, pidiendo la ayuda del joven ingeniero científico Virgil Hopkins, es decir, Static. Los titanes y Virgil lograrían crear un traje capaz de contener el poder de Bark, permitiéndole tener el control. Pronto descubrirían que Nubhir capturaría a Superboy con la intención de matarlo, y con la ayuda de un infiltrado, Danny Lacalle, por cierto miembro del Doom Patrol y miembro también de estos titanes, se unió a los titanes para entrar en la fortaleza donde Superboy estaba prisionero. Se produciría una pelea allí, y mientras se desataba el infierno, intentaría robar las pruebas de las acciones de Nubhir, algo que enfurecería al propio Solstice. La chica pensaría que habían debido pasar su tiempo dentro de la fortaleza para salvar a tantos metahumanos jóvenes como pudiesen, pero Tim le encuentra que la recopilación de las pruebas de las actividades delictivas de la organización era previa. Esta discusión rompería su oportunidad de escapar, ya que los titanes se encontrarían en manos de su líder, Harvest, el líder de Nubhir. El evento de sacrificio. Después de que Omen, uno de los miembros, en este caso Lilith Cry, en esta versión y en esta continuidad, miembro de los Ravagers de Harvest, les lavase el cerebro, el equipo sería enviado a un entorno hostil, junto con muchos jóvenes metahumanos. Tendrían que participar en una batalla real a muerte, llamada The Calling, que funcionaría como un método de selección para los nuevos miembros de los Ravagers. Mientras tratarían de entender qué hacer y se buscarían a unos con otros, los titanes terminarían cara a cara con otro equipo, un grupo de superhéroes miembros de la Legión de Superhéroes perdidos en el tiempo. Como el plan de Harvest era ver cómo todos los equipos interactuarían entre sí, terminarían siendo aliados, luchando contra los otros metahumanos y tratando de evitar que se matasen entre sí. Pronto, Harvest enviaría a los Ravagers para que se ocupen de ellos, pero el esfuerzo combinado de los dos equipos fue suficiente como para derrotar a sus enemigos. Estudiando juntos y planeando un escape, pronto enfrentarían al propio Harvest, que gracias a una combinación de tecnología del futuro, es demasiado poderoso como un rival para cualquiera. Como último recurso, la Legión decide volar al núcleo central de la fortaleza con un acuerdo con los titanes, aunque eso signifique que no sobrevivirían a la explosión. Mientras Harvest huye, los miembros de la Legión explotan en el núcleo y luego se teletransportan, volviendo a su línea de tiempo gracias a un dispositivo que se encontraba dentro de la sede de Harvest. Superboy, por otro lado, lograría utilizar su telequinesis táctil para proteger a todos y a los titanes que estaban allí y los puso a salvo. El problema es que se encontrarían en una isla misteriosa y desconocida, todavía habitada por dinosaurios. Estamos hablando de la isla dinosaurio, que hay video en el canal. Mientras Barry y Kyran desarrollan una relación y también Cassie y Con se vuelven más cercanos, los titanes reciben la ayuda de Danny Lacalle, que se está muriendo en ese momento, y su último deseo es traer al equipo de vuelta a Manhattan. Incluso Tim inicialmente rechaza su sacrificio, y al final él y los titanes aceptan la voluntad de Danny, quien los transfiere a salvo a su base. Nos cuentan también una pequeña reintroducción de la historia de origen de Cassandra de Cassandra Salmark como la Chica Maravilla, y eso sería un pequeño arco que tuvo en el cómic, donde de regreso en el que nos muestra su pelea con Harvest, Kid Flash, Bunker y Solstice, donde estaban luchando contra un criminal dentro de su cuartel general llamado Luz Cannon, quien había atrapado a Miguel en Craigslist. Mientras Cassie los ayuda a poderlo derrotar,
entra en un estado de locura completamente controlada por su armadura silente. Pronto, Tim y Cole regresan y tratan de ayudar a Cassie para que recupere el control, utilizando telequinesis de Connell para quitarle la armadura a Cassie. Todo lo que al parecer le iba al comienzo bien, un misterioso exnovio de Cassie, Diesel, aparece y se lleva la armadura. Los tres héroes deciden viajar a Camboya, mientras Cassie le explica que en sus últimos momentos con Diesel estaban en Sudamérica para asistir a otra excavación de la madre de Cassandra, Elena Sandsmark, unos arqueólogos de renombre mundial. Explorando el sitio en busca de tesoros para robar, Diesel encontraría la armadura y se la pondría una vez más. Ella decidió encontrarle. Cassie tomó la armadura para sí misma, sintiendo que era su destino hacerlo, pero no lograría salvar a Diesel del colapso de las galerías en las que se encontraban. Pensando que su novio estaba muerto, Cassie fue con un agujero en el corazón. Como Diesel estaba de regreso y ahora estaba usando la armadura silenciosa, querría utilizar todos sus poderes oscuros y arcanos de esta arma sensible. De hecho, Tim pronto descubriría que este misterioso artefacto está conectado a una vieja leyenda asociada con una criatura llamada Trigon. Después de neutralizar a Diesel, Casey recuperaría la armadura. Tanto King como Cole le prometen que harían cualquier cosa para ayudarla a mantener el control del propio poder que tenía la armadura de hoy en adelante. El arco de muerte de la familia, un cómic que se cruzó justamente del arco de Batman, entraría en juego los cómics de los jóvenes titanes. Después de que Robin se va a Ciudad Gótica debido a una llamada de socorro del propio Batman, los titanes encuentran una marioneta y un mensaje del Guasón, o sea del Joker, sugiriendo que secuestraron a su líder. Temerosos de lo que podía pasarle al titán, los titanes se reúnen para ir a rescatarlo, contactando a Batichica. Como Tim sugirió que deberían hacer si algo le sucedería mientras estuviese en Ciudad Gótica. Si bien el Joker capturó a Tim Drake, le revela que el mensaje que dejó para su equipo fue un cebo para atraerlos a Gotham. El payaso del crimen infectó al velocista de los titanes Bart Allen, o sea Bartor, con una toxina de Joker. Y ahora, mientras Kid Flash se mueve a gran velocidad supersónica por toda la ciudad, no sabía si estaba infectado por la población, por supuesto también infectaría al resto de los titanes. Pronto, otro equipo, el que yo les mencionaba anteriormente, los Outlaws, llegarían a Gotham y ayudarían a los titanes y a Batichica a contener la situación. Pronto los jóvenes héroes se curarían de su condición, incluso con los esfuerzos combinados. Los titanes y los Outsiders no, en este caso Outlaws, que es casi una palabra más o menos parecida, son incapaces de rastrear y salvar, pero ni siquiera Red Robin y a Red Hood, que también habían sido prisioneros del príncipe payaso del crimen. Tim sobrevive al plan maestro de Joker, pero el trauma es tan difícil de manejar para los titanes, por lo que tienen que reiniciar las mejores intenciones. Tim compraría un yate para que sirviese como una sede de los titanes. El arco de Raven y Trigon, mientras los titanes intentaban digerir la batalla que habían tenido contra Harvest, viven su primera nueva vida como equipo. Tim Drake en particular siente y actúa diferente, seduciendo a Solstice como a Wonder Girl a espalda de sus amigos. Luego llevaría al equipo a Belly Rip, la famosa prisión de Amanda Waller que ella controla para el escuadrón de tareas X o escuadrón suicida, haciéndoles creer que allí van a encontrar un metahumano que estaba prisionero allí. Mientras que Tim querría cerrar un trato privado con Amanda Waller, mientras Casey y Kong lo confrontan por su actitud. Los titanes deben de dejar de discutir para manejar una amenaza en medio de la ciudad de Nueva York. El demonio Trigon había aparecido de la nada para comenzar a conquistar el planeta Tierra. Incapaces de enfrentarse a él porque él es demasiado poderoso, los titanes pronto son ayudados por la propia hija de Trigon, Raven, que se revela contra el mal que representa a su padre. Junto a ella está otro metahumano, el Chico Bestia, a quien los titanes habían encontrado previamente como uno de los prisioneros de Harvest durante The Covenant. Trigon luego detectaría a otro metahumano en el campo, Simon Jones, y amplifica sus poderes para matar a decenas de soldados que intervinieron en el conflicto.
Trigon pronto se iría para dar la impresión de que todo lo que quería era poner a los titanes en una crisis frente al mundo. Posteriormente reclutaría a Raven dentro del equipo, el propio Red Robin, mientras lucharía contra una posición que ni siquiera sabía de lo que se estaba afectando. Después de enfrentarse a los hijos de Trigon y derrotarles, Raven les diría a los titanes que el incidente de Simon Jones fue simplemente una ilusión que su padre había orquestado para que los engañara. Trigon luego regresaría, revelando que su intención era probar la resistencia del líder de los titanes, Tim Drake. Después de irse una vez más con sus verdaderas intenciones aún al desierto, Raven se convierte oficialmente en miembro del equipo y revela públicamente todas las cosas que hizo Trigon, o por lo menos en el caso de Tim, bajo la posesión de su padre, llevando al equipo a un punto de ruptura gracias a los ceros que tanto Bart como Con habían probado durante sus aventuras secretas de Tim con Kieran y Casey. Mientras Raven estuvo sola, su padre la felicita por cumplir su misión, infiltrarse dentro de los titanes, lista para convertirlos en sus lugartenientes en su conquista del planeta, ya que Trigon no puede conquistar la Tierra sin su ayuda de su hija. En la corriente temporal, cuando todos los héroes más grandes de la Tierra se habían ido y el Crimen Syndicate se había apoderado del mundo, los jóvenes titanes intentaron desafiar al Crime Syndicate pero resulta que Johnny Quick y Atómica los habían logrado someter fácilmente y luego fueron arrojados a la corriente temporal. Durante estos viajes, Tim Drake sugirió que Raven podría haber utilizado sus poderes para manipular la energía dentro de la corriente del tiempo. Raven logró anclar a los titanes a su propia alma, teletransportándolos a través del tiempo. Los titanes llegarían 20 años al futuro, donde se encontrarían con un Jonathan Lane Kent que había masacrado a la mayoría de los superhéroes de la Tierra, dejando solo a unos pocos, incluida una versión futura del Chico Bestia que ya se llamaba Beastman, y Rose Wilson, lo que aparentemente aparecía como su esposa. Con él y John Wren lucharon y el Con de este tiempo triunfaría, pero Con fue enviado a otra parte por un poder desconocido y un John gravemente herido fue cambiado sin saberlo como el Superboy, como fue con Logan y Wilson, como un plan para tratar de evitar que el futuro sucediera, que dicho futuro sucedía como el que estaban viviendo en ese momento. Las pruebas de Kid Flash. Todo el equipo finalmente se reuniría en el siglo 30, donde encontraría a Bartor, o sea, como Kid Flash, y Solstice, luchando contra algunos rebeldes, antiguos aliados de Bart que olvidó que incluso existían después de aparecer en otra línea de tiempo original de los Titanes. Mientras estos luchaban, Echo, una organización de guardianes de la ley, detiene el conflicto y se lleva a Bart, o a Bartor como se llamaba, ya que él debe ser juzgado por crímenes de guerra. Brian Tree, el comandante de Echo, explica que este Kid Flash originalmente se llamaba Bartor y era un jefe de un movimiento revolucionario que intentaba destruir al funcionario. Una forma absoluta de gobierno con una sola ley absoluta, respetar a toda la libertad y seguir sus órdenes. Echo, para protegerlo de ser asesinado y juzgarlo como ordena la ley, lo envía a una línea de tiempo diferente, borrando su memoria. Con Raven destruido por tener que arrasar a los titanes a través del tiempo y el espacio, y Superboy, que en secreto no era con él, o sea con el Kent, que estaba gravemente herido, Tim toma la decisión de rendirse y viajar bajo la protección de Echo para ayudar a Bart en su juicio. Pronto los titanes descubrirían que su camarada no era el niño quien creía que era. Bart mató en nombre de la revolución sin piedad alguna ante sus ojos, y aún así los titanes, especialmente Solstice, no quieren dejarlo a su suerte. A medida que llega el momento en que Bart sirve como testigo, revela que todo, incluido la transferencia a otra línea de tiempo y por ser un titán, fue un plan que orquestó para reunir a altos agentes del funcionario para que lo llevaran a juicio. Ahora él y la resistencia pueden asesinarles a todos. Al final, Bart es capturado y condenado a cumplir una vida de trabajos forzados en un planeta distante y solitario. Solstice, enamorada de él, mata a un agente del funcionario solo para ser condenada al mismo castigo.
mientras Bart, Kairan y Superboy deciden permanecer en el siglo 30. Tim, Raven, Casey regresan y se reúnen con Chico Bestia, Bunker, Stike y Skeeter. Después de ayudar a los héroes a sobrevivir al reinado del sindicato del crimen, los titanes viven su última aventura juntos, poniendo fin a Harvest de una vez por todas y cerrando el círculo. Raven también se descubriría que después de su regreso ya no puede sentir el poder de su padre y finalmente es libre de vivir como quiera. Una segunda encarnación del equipo de Tim Drake volvería a unirse poco tiempo después de una crisis en la que varios miembros clave, como Superboy y Kid Flash, habían abandonado el equipo. El arco de Laboratorios Star. Después de un tiempo desconocido, Red Robin fundaría un nuevo equipo con una alineación casi idéntica, menos Kid Flash, Skeeter, Solstice y Superboy. Este nuevo equipo se encontró con un androide impulsado por una IA llamado Algoritmo. Este androide estaba cometiendo ataques terroristas contra Laboratorios Star en Manhattan. Mientras investigaba una posible conexión con el androide y Star Labs, Red Robin fue atacado por el Algoritmo. Después de una breve escaramuza destruyó al androide. Luego conocería al propio miembro de la élite llamado Manchester Black, un funcionario de alto nivel de Star Black. Admitió que Star fue responsable de la construcción del androide, pero no de que se volviese un rebelde. Luego le ofrecería una asociación entre Star y los Titanes, formando una especie de equipo, por lo que Red Robin luego acepta y le presenta a los Titanes a Manchester Black. Mientras luchaban contra varios adolescentes que habían tomado píldoras que otorgaban el poder y se habían vuelto locos, los Titanes se encontraron con Tanya Spears, una adolescente con super fuerza. Ella los ayudó a luchar contra estos adolescentes punks. Después de regresar al apartamento con Chico Bestia y Bunker, le explicó a Karen Star, también conocida como la Power Girl original, que ella le había otorgado sus poderes. Después de que Tanya y Wonder Girl discutieron con Tim sobre la forma en que operaban los titanes, Casey y Wonder Girl se fueron al apartamento de Casey, donde su madre los estaba esperando. Poco tiempo después, Manchester Black se acercó ante ellos para informarles de un próximo ataque que sería mucho peor que cualquiera de los ataques de Algoritmo. Mientras los tomaba, las instalaciones de Laboratorios Star había explotado en la isla del gobernador. Después de discutir cuál debería ser su próximo paso en el curso de las acciones, los titanes se teletransportaron a las ruinas de la isla del gobernador. Black explicó que los terroristas que ya estaban en la bóveda de Laboratorios Star planeaban desatar armas de destrucción masiva construidas por Star. Después de capturar a uno de los terroristas, Raven examinó su mente. Ella descubrió su plan final para los propios terroristas, y el objetivo era destruir a Manhattan con un dispositivo explosivo extremadamente grande conocido como el Eraser. Después de una breve escaramuza, los titanes pudieron evitar que los terroristas activasen el Eraser. Luego, sin saberlo, utilizaron el hoyo proyector de los terroristas para anunciar que Manhattan ya no estaba en peligro. También se anunció formalmente a Tanya Spears como la armada miembro, como Power Girl y miembro de los jóvenes titanes de esta encarnación. Debido a que saltaron a Nueva York, los titanes aumentaron su fama de manera espectacular. A Chico Bestia se le ofreció el papel para ser el presentador de Comet Tonight. Raven protegió su banda tributo, los Dark Mistress, de un motín improvisado. Wonder Girl evitó que una pandilla de Wonder Girls golpease a un acosador. Después de un asunto de popularidad, Red Robin comenzó a sospechar de Manchester Black, quien aparentemente disfrutaba de la atención en público. Estaba tratando de obtener más información sobre el arma más poderosa que había creado Laboratorios Stark, una incluso más poderosa que el Eraser. Black le aseguraba que no existe, pero Red Robin no estaba convencido del todo. Black luego le mostraría un video de Superboy, quien supuestamente habría matado a muchas personas. El regreso de Superboy. Después de ver el video, Red Robin investiga para ver si realmente era cierto. Desafortunadamente ahí lo fue, y todo el mundo lo sabía. Más tarde, Tim se reunió con Casey, quien estaba extremadamente angustiada por aquello. Más tarde fueron a ver si podían encontrar a Connor. Tim pide a los titanes que se unan para encontrar a Connor para que este les ayude. Sin embargo, no sabían que un Durlan llamado Raoul Lickberg había ayudado a escapar de John Jones, el cazador de hombres marcianos, es decir, el detective marciano. Manhunter, o sea, el detective marciano, lo buscaba
para matar al propio Kong por lo que había hecho, lo que encontró en el apartamento de Gar y Miguel. Kong arremetió contra él y lo dejó inconsciente. Una vez más, Tanya y Casey discutieron con el resto de los titanes, terminando con los titanes yéndose con Kong y Raúl. Mientras que Casey y Tanya hablaban con Manchester Black, les ofreció un lugar para el nuevo equipo de laboratorios Stark en la élite, a lo que estos mismos aceptaron. Mientras entrenaba con su nuevo equipo, Casey recibió una llamada por parte de Tim, quien estaba tratando de que ella y Tanya regresasen al equipo. Ella se había negado y sin saberlo ayudó a Black a rastrear a Tim y a los titanes hasta una acería abandonada en Youngstown, Ohio. Sin embargo, fue un truco todo ese tiempo y los titanes estaban en el centro de Chicago, aunque estaban tratando de pasar desapercibidos. Miguel, Garfield, o sea, Chico Bestia y Raven fueron reconocidos y atrajeron una gran multitud. Mientras estaba rodeada por la multitud, una mujer fue empujada hacia las vías del tren y Logan, Gary y Miguel se rebelaron por completo para poderla salvar, pero Kong se abalanzó justo antes de que mataran a la mujer. Debido a que Kong era técnicamente un asesino asesino prófugo, la policía respondió de inmediato. Manchester Black y Laboratorio Stark también se dieron cuenta y decidieron enviar a su equipo en su primera misión. Los titanes se escaparon antes de que apareciera la élite, pero con la ayuda de Clarion, el niño brujo, encontraron a los titanes al poco tiempo después. Los titanes y ellos discutirían sobre lo que debería pasarle a Connor Kent, pues este se convierte en una pelea total. Continuarían luchando hasta que Super escaparía de Chica Maravilla y él y la élite luego se teletransportaría de regreso ante Manchester Black, quien había estado hablando con Tiny Raven. Después de intentar leer la mente de Black, Raven quedó inconsciente debido a lo oscuro que era la mente de Manchester Black. Antes de que Tina escapara, Black le dijo que si querían limpiar el nombre de Connor, tenían que irrumpir en la armería de Metrópolis en el MAW. Después de escapar de Black y la élite, los titanes se escondieron una vez más tratando de planificar su próximo movimiento de acciones. Eventualmente deciden irrumpir en MAW para ayudar a Connor, que estaba escondido. Al día siguiente entraría Raven diciéndoles que la persona que vio la relación con Connor estaba en la mente de Black y ese señor era el supervillano conocido como Despero. Para llegar hacia Despero tendrían que dejar salir temporalmente a los reclusos, incluso el propio Blockbuster y Livewire, justo antes de que muchos de los reclusos escaparan por completo las instalaciones. Apareció Connor y los derrotó. De repente, Con Casey y Bart fueron transportados a un lugar de lo que parecía ser el apartamento donde se unieron por primera vez para ser los titanes. Después de varias ocasiones y visiones e imágenes de su pasado, se reveló que Harvest era el responsable de todo esto. Harvest intentó ganarse a Con, pero los titanes tomaron represalias, pero Connor los convenció para que se detuvieran. Les dijo que eran mejores héroes y los mejores amigos con los que había conocido. Más tarde desapareció junto con Harvest, dejando a Tina, Bart y a Casey solos en la ilusión. Debido a que todavía ha habido convictos deambulando por los pasillos de la prisión, Miguel, Raven y Garfield se vieron obligados a mantenerlos a raya. La persona principal a la que se enfrentaron fue el increíblemente poderoso Dr. Psycho, y pronto estos fueron eliminados, pero cuando el Dr. Psycho trató de leer la mente de Raven, inmediatamente entró en un estado catatónico por cosas oscuras y horrendas que vio en la mente de Raven. Luego pudieron reunir al resto de los convictos fugados. Poco tiempo después, Tim encontró una manera de piratear el teletransportador Harvest había utilizado para llevarlos a su guarida. Después de que los titanes volvieron a estar juntos, las guaridas de la prisión comenzaron a dispararles al entrar. Cerca, el propio Manchester Black estaba tratando de convencer a Despero para que lo ayudara a derrotar a los titanes de una vez por todas. Pero en realidad Quimera se hizo pasar por Despero para llevar a Black a una trampa. Estos habían detenido a Black poco tiempo después y la élite se reunió con ellos para evaluar la situación. De repente, el Centurión Alpha que apareció era precisamente para podérselo llevar bajo la custodia de Laboratorios Stark. En la carrera, mientras eran llevados a Star Labs, los titanes fueron rescatados por Duvet,
Casi de inmediato Alpha Centaurion aparecería con Paz Galáctica para detener a los Titanes, pero fueron derrotados en el proceso. Tim se uniría a Capuchas Rojas, es decir, Red Hot, que estaba trabajando para acabar con el movimiento anti-Robin. Después de huir de la escena de los crímenes, los Titanes se separaron. Raven, Chico Bestia, Bunker y Power Girl se quedaron en el escondite de Tim en Ciudad Gótica. Chica Maravilla, Chico Flash, Chimera y Domet fueron a la propiedad de uno de los amigos de Casey en el condado de Kane, a las afueras de Gótica. Después de sentir una inmensa cantidad de pensamientos oscuros sobre Gótica, Raven y su grupo fueron a investigar. Encontraron precisamente al supervillano conocido como el Profesor Pig, haciendo que el elenco y que el equipo encontrase una obra de teatro en una escuela secundaria fuera de alguna manera extrañamente perfecta. Están a punto de detenerle, pero los Doltrons de Pig les rodearon y los noquearon. Se despertarían atados ante una camilla, listos para que el Profesor Pig los transformase en sus muñecas. También descubrieron que Pig había extraído algo de la sangre de Gar y que siempre había transfundido se le ha hecho una transfusión de sangre a una mujer joven. La mujer pronto se transformaría en una criatura grande y monstruosa como resultado de la transfusión de sangre. Pig escapó durante la lucha que siguió posteriormente y Raven pudo volver a la mujer su forma humana. Desafortunadamente descubrieron que Pig les había robado sangre a cada uno de los miembros de los Titanes. Después de salir del teatro regresaron al escondite al cuartel que tenía como escondite, donde los encontró. Mientras discutían acerca de la situación cada vez más peligrosa y tensionante que había ocurrido, apareció un grupo de Durlans exigiendo que les entregasen. Después de una breve lucha, Quimera accedió a irse con ellos. Luego se fueron y dejaron a los Titanes en las ruinas del escondite de Tim. Inmediatamente después de que se fueron, notaron que Bart Allen también se había ido. Les dejaría un mensaje diciendo que regresó al futuro para estar con Solstice. Fraser le dijo a Tim que debería regresar a Metrópolis. Tim estuvo de acuerdo y Raven lo llevó de vuelta a su casa. Una semana después, los Titanes restantes acabaron con una pequeña pandilla en Edson, Pensilvania, donde decidieron quedarse por el momento. ¿Quién es la Chica Maravilla? Bueno, es otro arco que encontramos en esta etapa de los Nuevos 52 en DCU. Mientras se escondían en Waynesboro, Virginia, Wonder Girl le dijo a Tim que se sentía con la necesidad de salir de su escondite. Más tarde fue sola y se reunió con Raven, Tanya y Chico Bestia, aunque Raven trató de hablar con ella. Casey volvería a Londres. Poco tiempo después, los Titanes aparecieron justo a tiempo para luchar contra los hombres que tenía Hiena, uno de los villanos que atacaba a Cassie. Después de derrotarle, Cassie entró en un apartamento donde encontró la cabeza de su padre en la roca. Cassandra, la tía de Casey, apareció y le ofreció a Casey la oportunidad de ayudarle a devolverle la vida a su padre. Casey y Cassandra se teletransportaron junto con los otros Titanes, dejando a Tim en las ruinas del apartamento de Wonder Woman. Wonder Woman luego le preguntó qué había sucedido. Después de que le explicara a Tim quién era Cassandra, la siguieron a ella y a los Titanes hasta Delfos, en Grecia. Después de una pelea que involucró a los Titanes, Cassandra y los hombres Hiena, Wonder Woman utilizaría sus lazos de la verdad para descubrir si Cassandra estaba diciendo la verdad o no, y había descubierto que de hecho estaba diciendo la verdad y que casi también era su sobrina. Después de decir que le devolvería la vida al padre de Casey, Lennox, se aventuraron en las ruinas de Delfos para encontrar la bala de Asclepio. Después de debatir de qué deberían hacer al darle a Wonder Woman o a Cassandra o el Rod, Casey se lo dio a Cassandra, quien luego lo usó para curar su garganta y su voz. Cassandra luego congelaría a los Titanes y a Wonder Woman con su voz recién curada. Casey simplemente pudo escapar y luego desgarró la garganta de Cassandra tal como lo había hecho su padre muchos años antes. Casey luego utilizaría el resto de su poder de la vara para curar la garganta de Cassandra, pero no su voz.
Poco tiempo después, Wonder Woman llevaría a Cassandra al Monte Olimpo, donde podría ser juzgada por los dioses del Olimpo, por lo que había hecho en ese momento. Aunque Wonder Woman se ofreció a llevarse a Cassie con ellos, ella se negó, afirmando que los titanes eran simplemente su familia. Las últimas aventuras de Rebirth. Después de ser molesto por un troll de internet, Brain desataría dispositivos de control mental sobre los animales y visitantes del zoológico de Central Park. Después de haber derrotado a los titanes, Raven puso temporalmente a Brain y a Mala en Azarat para que evitase que se mantuvieran en problemas. Los titanes luego se dieron cuenta de que durante la batalla Tino había desaparecido. Había sido secuestrado por los agentes de Amanda Waller y habérselo llevado a Billy Rip. Después de descubrir que Waller se había llevado a Tim, los titanes irrumpieron en el Billy Rip para rescatar a Tim, demostrando que Waller estaba equivocado al decir que estaban indefensos sin él. Ella les dijo que él tenía la razón originalmente, por lo que lo había llevado para ver si eran o no material de escuadrón. Afortunadamente nunca lo fueron. Mientras estuvieron en New Orleans, los titanes entendieron por qué Batman y por qué Amanda Waller había utilizado sus conexiones en el gobierno para que se retiraran todos los cargos penales contra los titanes. Durante la llamada con él, toda la energía y la electrónica de la ciudad se apagó repentinamente. Poco tiempo después, Raven los protegió de una ola misteriosa que invadió la ciudad. Después descubrieron que la reina Colmena era la responsable. Pudo tomar el control de todas las mentes de los ciudadanos, excepto la de los titanes. Después de que la reina de la colmena trató de leer la mente de Tim, quedó inconsciente porque él le había tendido una trampa de caos alimentada por la magia oscura de Raven. Después de regresar a Nueva York, los titanes fueron al club clandestino más popular donde planearon relajarse. Desafortunadamente, muchos de los asistentes del club comenzaron a transformarse en animales híbridos verdes. Los titanes dedujeron que probablemente fuese el resultado de que el profesor Pig robase la sangre de Garfield. Mientras buscaban la fuente de este suceso, Tim y Gar descubrieron que la hermana Sangre había adquirido la sangre de Pig para experimentar con ellos. Los titanes fueron capaces de derrotar y capturar a la hermana Sangre y al hermano Sangre y al resto de la comunidad de la hermandad de Sangre. Los titanes pronto tiempo después se reunieron después de la aparente muerte de Tim Drake para recordarle. Cada uno recordó su mejor recuerdo que involucraba a Tim. Miguel trajo un momento para que él y Tim fuesen a comprar para un evento de exalumnos en la escuela secundaria de Tim. Dan ya mencionó un momento en el que Tim, sin saberlo, ayudó a aceptar que podía hacer su propia Power Girl sin tener que estar a la altura de la imagen original de Power Girl. Raven contó que él le ayudó a sobrellevar el enojo y el dolor por lo que había hecho su padre. Gar le explicó que todos los Robins, Tim era quien tenía más en su estima. Casey habló de un momento en el que ella y Tim se salvaron o al menos salvaron a varias personas de un gran incendio. Después de recordar por un tiempo que no estaban seguros de cuál debería ser su próximo curso de acciones, acordaron ir por caminos separados y disolver el equipo. Raven decidiría conectarse con su familia en San Francisco y eso nos lleva a las dos miniseries de cómics en solitario en el que protagonizó el personaje. Miguel dejaría a Gar en el aeropuerto, mientras que Gar planea reunirse con su primo que tenía conexiones con el mundo del espectáculo. Casey y Tanya dijeron que continuarían luchando contra el mal como Chica Maravilla y Power Girl. El conflicto contra el señor Twister. Entonces acá es ya donde viene el nuevo cómic o la miniserie que surgió tras Convergencia, que se llamaba La Casa de los Titanes. A pesar de no poder recordar sus verdaderas historias, varios de los jóvenes titanes originales pusieron nos explican en esa historia que habían logrado desterrar a Mr. Twister de regreso a su reino, derrotándolo de una vez por todas. Lo que no sabían, sin embargo, es que había otro miembro olvidado, el Wally West original, el Flash, o mejor conocido como el Chico Flash original, que fundó el equipo, o que ayudó a confundir el equipo. Después de los eventos de retrocontinuidad de DC Renacimiento, varios de los miembros originales formaron otro equipo conocido simplemente como Titanes.
Este sería la base de otro de los equipos adultos de los jóvenes titanes ya digamos en edad adulta, que más adelante explicaremos en la segunda parte. El equipo de Damian. Esta versión de los jóvenes titanes de DC Renacimiento fue fundado por Damian Wayne, quien obligó al equipo a unirse para intentar contrarrestar al Demon Fist, para que éste no completase su misión de matar a todos los miembros de una nueva encarnación. Por lo tanto, abriría las puertas al arco de la Casa del Puño del Demonio, es decir, directamente a la organización de la Liga de Asesinos de su abuelo, Ra's al Ghul. Después de que Tim Drake disolvió los jóvenes titanes, Damian Wayne pronto lo sucedió después para cumplir los 13 años, comenzando a reclutar a su equipo al traerlos noqueados y secuestrando al nuevo Kid Flash, o sea, a Wallace West, a Chico Bestia, a Raven y a Starfire cuando sus secuestrados se despertaron en la base de Damian en la costa oeste, cuando estos de alguna manera le habían estado explicando sus razones por qué no se habían querido unir. Les explicó que un grupo de metahumanos conocidos como Demon Fist los había atacado a todos para asesinarlos. Luego, los miembros de los Demon Fist llegarían a base subterránea y lucharían contra los nuevos titanes. Los nuevos titanes escaparían por poco de estos acontecimientos en el día de Damian y acabarían en los bosques de California. Entonces Damian dejaría a los nuevos titanes y llegaría a Infinity Island, la sede de la Liga de los Asesinos. Bueno, otra historia ya involucra directamente con su abuelo, que es el tema del contrato de Lázaro, y es cuando veríamos a la famosa mascota de Damian. Obviamente, ese equipo también recibiría bueno, con el tiempo recibió a nuevos miembros, obviamente que sería el equipo en el que establecería de cómo Damian derrota al propio Deathstroke, ¿no? Bueno, esos miembros, hay que decir que es un equipo que se expandió bastante, incluyendo a la Koala de Jackson High y otros personajes que por el lado del equipo de Wayne se unirían. Pero bueno, y luego aquí conoceríamos también a la hija de Lobo, Crush, etc. Bueno, ¿para qué vamos a mencionar? Y bueno, luego tuvo su aparición en los eventos de Noches Oscuras Metal, La Resistencia, Super Hijos del Mañana, el crossover que tuvo con el propio hijo de Superman, el segundo equipo de Damian, que ya todo lo que lo explicaba, y la Guerra de los Genios, que fue otro pequeño evento. Y luego posteriormente en otro de los elementos que también incluiremos en la segunda parte, que es hablar de los Titanes Academy. Bueno, digamos datos y curiosidades. Bueno, entre los jóvenes titanes que fueron creados por Bull Lee, George Kasdan y Bruno Premiano, que aparecieron en el Bend the World número 54, ese fue la formación original, que sin embargo con la continuidad reiniciada de Brian Iyer, esta primera aparición como parte del universo DC en la serie de los nuevos 52 Teen Titans de Scott Lobdell y Brent Wood, volvería a ser de alguna manera importante en la cronología de los acontecimientos del origen del equipo. Entre otras curiosidades, su lucha contra la Armada de Sangre fue probablemente la última aventura de los Titanes antes de la muerte de Tim Drake. Mucho antes de los eventos de la Casa de los Titanes se hicieron referencias a otro equipo de nombre Jóvenes Titanes, pero esto pareció reconfigurarse después de que los números que se publicaron en formato de bolsillo comercial con los paneles de diálogo alterados o borrados. Sin embargo, ahora se sabe que esto es cierto. Hubo una encarnación de Jóvenes Titanes formada por Dick Grayson antes de que Red Droid fundara su equipo. En contraste, le dijo Arsenal, Nightwing y Starfire alguna vez fueron miembros de una interacción anterior a los Jóvenes Titanes que apareció a la creada por Red Droid varios años antes. Más tarde se afirmó que no solamente era cierto, sino que con la excepción de Starfire, un equipo original de Titanes incluía a Nightwing, a el entonces Robin, Arsenal como Speedy, Tempest como Aqualad, y de hecho existía antes de que se formase su versión de los Jóvenes Titanes. Más tarde se reveló que Starfire de hecho una miembro del equipo de Dick. Un evento similar ocurrió en el cómic especial de Batwoman con un panel de Flamewheel refiriéndose a sí misma como una joven titán y habiendo luchado contra Deathstroke en una versión alterada de estos acontecimientos.
Mucho tiempo antes de los eventos de Titans Hunt, ahora se sabía que existieron varias otras interacciones de los Titanes antes de que Tim Drake fundase un nuevo equipo para luchar contra The Killing. Lógicamente, la batalla contra Mr. Twister tiene un tiempo lugar después de estas iteraciones posteriores, aunque los Titans Hunt muestran a los miembros con sus atuendos de la infancia. Y bueno amigos, esta es la primera parte de este video. No dejen de sugerir nuevo contenido para el canal. Les aconsejo siempre dejar su comentario, que nos ayuden precisamente compartiendo el contenido, darle like y suscribirse, que les agradeceremos. Cada vez que ustedes se suscriben están aportando un granito de arena para que el canal siga creciendo. Yo soy Black, los invito a todas las redes sociales disponibles que han visto alrededor de este video en pantalla. Sin embargo, las van a encontrar en la descripción del video. Estoy en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Instagram, en mis cuentas de TikTok, en la comunidad de Amino, y precisamente para que ustedes participen. Sin más que decir, también los invito a mis canales de YouTube: Archivos DC Universe, que es este; Archivos Marvel vs 16 más Star Wars, que es mi canal secundario; mi tercer canal, que es el Archivos DCU Videoblog by Black Hawk, y Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en el siguiente video, más bien en la segunda parte, que vienen cositas. Transmisión fuera. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que es en palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como Archivos DCU @c.im, en Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor, en Twitch como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, en Patreon como Archivos DCU, en Facebook como Archivos DCU Universe, Archivos Marvel 616 Master Star Wars, Archivos DCU Oficial, en Fandom World Archivos DCU, obviamente en TikTok como Archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como Archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linkatr.ee/en/diagonal by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Tradición fuera.